Bueno, vamos a la palabra. Abra su Biblia, por favor. Santiago capítulo 1, versículo número 12. Vamos a leer la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra que recibiremos hoy. Señor, te pedimos que esta enseñanza, Señor, sea de grande bendición a los que hemos venido, Señor, a escucharla. Que tu palabra, Señor, nos ayude a caminar, a vivir, Señor. Y que podamos aprender hoy acerca de las pruebas, Señor, acerca de las tentaciones, Dios. Y que seas tú la fortaleza en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ha llegado el turno sobre este pasaje muy instructivo en la palabra de Dios, el libro de Santiago, y hoy aprenderemos algo que será de mucha ayuda en nuestra vida diaria como cristianos. Entonces ponga mucha atención a la palabra de Dios y bueno, algunos se llevaron de tarea estar estudiando el libro de Santiago, estarlo leyendo y bueno, pues estar también investigando, y eso servirá de mucho para que pues usted aprenda, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Mire, el versículo número 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, muchas personas parecen tener la idea que debido a que Dios es bueno, no debería permitir que su pueblo sufra o que su pueblo sea tentado, ¿verdad? Pero se olvidan de que Dios, Él quiere que sus hijos crezcan y que experimenten nuevas bendiciones de su gracia. Y una manera en que el Hijo de Dios puede madurar es atravesando pruebas, venciendo las tentaciones. Este pasaje de Santiago enfatiza la bondad de Dios y advierte a los cristianos respecto a rebelarse en contra de Él en tiempos de prueba. Este pasaje nos enseña muchísimo, por supuesto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y en este estudio de la palabra de Dios vamos a estudiar lo que significa. Bueno, vamos a hablar vamos a hacer una diferencia, vamos a aprender la diferencia entre lo que es la tentación y lo que son las pruebas en nosotros los cristianos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ser probado y ser tentado? Estaremos aprendiendo eso, ¿verdad? Las consecuencias de que sufre el cristiano por caer en la tentación, los beneficios también de poder salir bien librado de esa tentación y ser aprobado. Resistir la prueba trae también un beneficio, ¿sí? Y comenzaremos con eso, con el beneficio de
de poder soportar la prueba, de soportar la tentación. ¿Cuál es el beneficio de soportar las tentaciones? Después enseguida veremos también las consecuencias negativas cuando la persona cae, ¿sí?, en la tentación. Este pasaje comienza aquí diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿sí? Y bueno, esta palabra bienaventurado viene de una palabra griega, makarios, ¿sí? Es un nombre, ¿verdad? Hoy oramos aquí por una persona que se llama así. No sé si se fijó en las oraciones, hace un momento orábamos por una persona, ¿sí?, por Macario. Bueno, el nombre de bienaventurados viene del griego Macarios, pero significa esta palabra, o se traduce en dichoso, feliz, pero también esta palabra se traduce como bendito, ¿sí? Como bendito se traduce esta palabra, como el diccionario lo define como supremamente bendecido por Dios. Eso quiere decir la palabra Macarios o bienaventurado. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces podemos decir, es supremamente bendecido por Dios. El que soporta la tentación, Dios lo bendice. Mire, vamos a ver en la Biblia, vamos a buscar Mateo capítulo 5. Habla sobre el sermón del monte, las bienaventuranzas. ¿Sí ha leído esta parte? En donde, bueno, dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos, y él empezó, dice, abriendo la boca, empezó a enseñarles, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Pero fíjese, hermano, voy a leerle este mismo capítulo de Mateo, pero se lo voy a leer en una versión del lenguaje sencillo, ¿sí? Una traducción del lenguaje actual, lenguaje sencillo. Y fíjese, dice este pasaje: cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron. El 2 dice, y comenzó a enseñarles. Verso 3, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. En su Biblia, en la mayoría de las Biblias dice bienaventurados, ¿verdad? Pero fíjese que esta traducción del lenguaje sencillo, para que podamos nosotros entender mejor, nos dice que Dios bendice. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Dios bendice, eso es lo que significa. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Eso dice el versículo número 3. Es lo mismo en su Biblia, pero Dios bendice a los que confían en Él. ¿Usted cree en eso? Que Dios bendice a los que confían completamente en Él. Dios los bendice, ¿sí? Y lo dice el 4, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará, ¿sí? Aquí dice, mire, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿sí? Entonces nosotros vemos que la palabra bienaventurado nos habla de que Dios bendice. El verso 5 dice, Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo.
tendrán la justicia. El 7, Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Entonces vemos que Dios bendice. Verso 9, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y vemos ahí las bienaventuranzas, ¿sí? Ahora si vamos nuevamente a nuestro pasaje en el libro de Santiago, por favor, nuevamente, y vemos el versículo número 12, nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dios bendice al que soporta la tentación. Dios bendice, ¿sí? Dios trae bendición. Es bendecido por Dios. Estas bendiciones de las que nos habla la palabra de Dios van más allá de lo material, de las cosas que nosotros esperemos en lo material. Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, suple nuestras necesidades y tenemos como bendición algunas de esas cosas que Dios nos da. Pero el que soporta la tentación, al que soporta la tentación, Dios lo bendice. Ahora, esta palabra, soporta, es una palabra del griego hupomeno, que significa literalmente morar bajo algo pesado, como un sufrimiento, ¿verdad? Eso significa la palabra soportar. Cuando las personas están bajo algo pesado, también su significado de esta palabra, soportar, es permanecer en un lugar antes que abandonarlo, ¿sí? Permanecer, quedarse, resistir, eso es el significado de la palabra soportar. Entonces, cuando nos dice, Dios bendice al que se mantiene firme, Dios bendice al que no abandona, en este caso, las enseñanzas, los mandamientos de Dios, se mantiene a pesar de que está viviendo algo muy difícil, está pasando por una tentación muy difícil, se mantiene ahí, permanece ahí. Y hay esa tentación de qué es lo que se puede hacer. En una ocasión una persona me comentaba sobre, trabajaba en el gobierno y pues él era una especie de auditor del mismo gobierno, y pues él tenía en sus trabajos que hizo, se dio cuenta de algunas anomalías que significaban una pérdida de dinero para, pues en este caso para el erario público, ¿verdad? Mucho dinero. Entonces empezó a hacer su trabajo y salió esos faltantes ahí, pero luego las personas más arriba de él, ¿verdad? Los que iban a ser afectados, vienen con él y empiezan a hablar ahí, le ponen unas maletas con dinero, se las abren y era mucho dinero. Eran varios millones de pesos. Le decían a él, mira aquí, para que tú acomodes ahí las cosas y todo cuadre. Y él, pues, le llegaron de sorpresa, ¿verdad? Él les decía, les dijo, llévense ese dinero, este es un hombre cristiano, el que les digo, y como no aceptó él ese dinero, le decían, entonces tenga cuidado con lo que va a hacer. Lo empezaron a amenazar. Y él empezó a vivir una serie de situaciones muy difíciles, en donde por un lado, ¿verdad?, la tentación de tener un dinero fácil, pero él conociendo la palabra de Dios, sabiendo que eso no se tenía que hacer,
Y por otro lado, ¿verdad? Pues con la presión de que le podían hacer daño a su familia. Y en una ocasión pasaron por su casa y dispararon a su casa. Las balas entraron ahí por las ventanas de su casa. Y él pues traía mucha preocupación, ¿verdad? por esa situación. Entonces, Dios bendice al que soporta, al que se mantiene firme, ¿sí? al que permanece sobre cosas muy pesadas, ¿sí? No abandona, en este caso, la palabra de Dios, las enseñanzas, sino que permanece en la palabra de Dios y resiste ahí. Dios bendice a la persona que soporta la tentación, porque a veces la tentación es algo muy pesado. La tentación a veces es algo muy fuerte. Mire, usted no debe de pensar que la tentación se limita nada más a las cuestiones sexuales. Sí, y que la persona, bueno, está siendo tentado en el área, en esa área de lo sexual. Y no debemos pensar que la tentación se limita nada más a eso. Por supuesto que eso es, pero es más allá todavía. A reaccionar de diferentes formas. Es como a veces nosotros estamos siendo tentados. Pero el que soporta la tentación, ¿sí?, es bendecido por Dios. Dios es el que lo bendice, ¿sí? Hay quien erróneamente ha llegado a pensar que la palabra bienaventurado es como que una persona, como alguien afortunado, alguien con suerte, que por donde camina y se avienta a las aventuras y las disfruta y le van bien. No se refiere así, sino que hoy usted está aprendiendo que bienaventurado es que Dios bendice. Dios bendice al que soporta, al que se mantiene firme, a pesar de que tiene algo muy pesado para tolerarlo, pero está ahí aguantando, está soportando esa situación, esta tentación. Mire, la palabra tentación dice, al que soporta la tentación. La palabra tentación viene del griego peirasmos y significa en un primer término, ¿verdad?, prueba. También significa tentación, ¿sí? En el buen sentido, cuando se refiere a prueba, es que somos probados con un propósito y con un efecto beneficioso. Es decir, Dios nos prueba para sacar lo mejor de nosotros. Cuando estamos pasando por una prueba, Dios observa el corazón, ¿sí? Y tiene el propósito, esa prueba, de sacar lo mejor de nosotros, ¿sí? La tentación, una de las definiciones de tentación es la incitación a hacer el mal. Entonces Satanás envía la tentación para sacar lo peor de nosotros. ¿Ya entiende usted la diferencia? Aunque lo estamos explicando de una manera muy simple, pero podemos entender nosotros que hay quien puede pensar que la tentación y la prueba es como lo mismo, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que no podemos decir que Dios nos envía la tentación, porque Él no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. La tentación viene de Satanás y tiene sí, la intención de sacar lo peor de nosotros. A diferencia de la prueba es con un propósito, con un efecto beneficioso. Y le repito, Dios nos prueba para sacar lo mejor de nosotros, ¿sí? Mire, vamos a ver un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 20. ¿Lo encontró? Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando
sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Estamos nosotros pasando a veces por situaciones muy difíciles, estamos soportando algo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, si soportas la tentación, la incitación a hacer lo malo, el responder como tu carne quiere, el responder como el enemigo te está presentando las cosas, pues si soportas tú eso, por fuerte que sea, Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu vida, ¿sí? Y este pasaje nos dice, pues qué gloria es, qué beneficio, ¿sí? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportas? Si haciendo el mal eres abofeteado y lo soportas, seguramente porque sabes que lo mereces. Dice, mas si haciendo lo bueno, haciendo las cosas buenas, lo sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es aprobado, así es como Dios quiere que nosotros respondamos. Dice la palabra de Dios, el versículo 21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuiste llamado, para que aguantes la tentación. Si tú aguantas la tentación, si tú soportas la tentación, si resistes, eso es aprobado por Dios, es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios. Y Dios te va a bendecir. Para esto fuiste llamado a los caminos de Dios. Para eso Dios te llamó. Para que resistieras, para que tu vida mostrara un cambio. Para eso fuiste llamado. Porque el ejemplo que tenemos, versículo 21, fíjese, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo es nuestro ejemplo y como Él vivió, nos dice así ustedes también vivan. Versículo número 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él nunca dijo una palabra mala. La misma naturaleza de Jesús hacía que fuera imposible que Jesús pecara, porque Él es Dios. Aunque Él fue tentado en todo, en semejanza a nosotros, Él nunca pecó. ¿Sí? Ahora, Él es el ejemplo. Él es el ejemplo. Y fíjese lo que dice el versículo 23. Quien cuando le maldecían, ¿Él qué hacía? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando lo maldecían, cuando se metían con él no respondía igual. Y se da cuenta que nosotros a eso somos llamados, somos bendecidos por Dios si soportamos esas cosas que a veces son tan difíciles, ¿verdad? Cuando alguien te insulta o insulta a una persona, le habla de su mamá o le recuerda a su mamá, ¿sí? Usted ha escuchado eso, ¿verdad? No así como yo lo menciono, pero ya sabe cómo es eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la gente? Normalmente se aguanta. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Pues no iba a responder con una maldición igual. Pero la mayoría de las personas, ¿qué es lo que dice? La tuya, ¿verdad? Responde con maldición, no se aguanta, es una tentación. La tentación en la mayoría de los casos es agradable, atractiva, ¿sí? Pero no siempre. La palabra, una de las definiciones de tentación es la incitación a hacer el mal. Entonces tú eres incitado a hacer el mal. Pero Dios dice, tienes que soportar, aunque es muy difícil, tienes que soportar, es algo muy pesado que parece que lo estás cargando. Y si soportas, si resistes, si no te quitas del lugar y te mantienes en la palabra de Dios,
entonces eres bendecido por Dios si resistes la tentación. Y el ejemplo es el Señor Jesucristo. Él nos puso ese ejemplo, quien cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. ¿Sí? Cuando padecía, no amenazaba. No amenazaba. Y hoy es muy común que la gente amenace, ¿verdad? Amenace. Anda amenazando. Tiene un problema con alguien y para pronto la gente amenaza. Usted sabe lo peligroso que es ahorita ponerse al tú por tú cuando tiene una fricción de tránsito, de tráfico con algún otro vehículo. Y antes la gente gritaba cosas o se bajaban y peleaban, y ahora, ¿verdad? Pues la gente se detiene un poquito por la violencia de repente que se está viviendo y no quiere meterse en problemas, pero el corazón se queda, ¿verdad? Ahí queriendo hacer algo. Dice la palabra, bendecido por Dios el que aguanta la incitación a hacer el mal. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que se mantiene, que no contesta así como lo provocan con maldición. Cuando padece, cuando se meten con él no amenazaba. El ejemplo es nuestro Señor Jesús. Y dice, así ustedes tienen que ser. Se mete la gente con el cristiano y a veces es la tentación de amenazar y decir, pues vas a ver, me la vas a pagar. No sé cómo, pero un día me la vas a pagar. La vida da muchas vueltas y en una de esas vueltas te voy a agarrar. Y ahí vamos a ver, ¿verdad? Eso es porque es a veces algo muy pesado lo que estamos sosteniendo. El dicho dice por ahí que solamente el que carga el costal sabe lo que pesa, ¿sí? Y también lo que trae adentro. Entonces hay cosas que son muy pesadas y lo pesado que son solamente el que lo está cargando sabe qué pesado es eso. Pero dice la palabra de Dios, mira, si aguantas, si resistes, tú que conoces la palabra de Dios, eso que es tan pesado y que yo, dice el Señor, yo y tú sabemos lo que pesa, pero aguantas, yo te voy a bendecir. Y nos pone el ejemplo de nuestro Dios, ¿sí? Él no amenazaba cuando se metían con él, cuando lo maldecían, él no. Cuando lo empezaron a golpear, él no repartió golpes tampoco, ¿verdad? Y en nosotros es como algo instintivo con lo que tenemos que luchar, ¿verdad? Desde pequeñitos, si un niño le da un golpe a otro niño, aunque no sea con intención, el otro niño para pronto, luego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros a veces colaboramos en nuestra casa y les decimos a nuestros hijos, no se deje, mi hijo, póngase listo, no se deje. Y los enseñamos, ¿ah? Diferente, no les enseñamos la palabra de Dios. No les enseñamos a que sean bendecidos por Dios, pero pues es que tenemos que enseñarles a que se defiendan, porque si no van a hacer con ellos lo que quieran, se van a aprovechar de ellos. Son cosas muy pesadas a veces, pero por eso dice soporta, porque aquí pasamos muchas cosas en esta vida, tenemos que estar soportando, estar bajo cosas que son muy pesadas. Y quisiéramos quitarnos de ese lugar y huir. Quitarnos de ese lugar significa tratar de arreglar las cosas a nuestro modo, como en el mundo se hace. Ir a desempolvar la pistola y rápido resolvemos las cosas. Pero no, la palabra nos dice que este soportar es permanecer en un lugar antes que abandonarlo. Los que conocemos la palabra de Dios, quedarnos quietos, resistir, ¿sí? Por eso se habla de la palabra soportar. Y quien hace eso, Dios lo bendice.
Dios lo bendice. El ejemplo es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. ¿Qué es lo que hacía? Dice el versículo 23. Encomendaba la causa, ¿a quién? Al que juzga justamente. Es lo que usted tiene que hacer, ¿sí? Y es que, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Cuando alguien se está metiendo conmigo y no me deja en paz y me está provocando, pues dice la palabra, resiste, soporta. Que es muy difícil, pero Dios nos dice en su palabra, soporta y yo te voy a bendecir. Y a esa persona, encomiéndala al que juzga rectamente, ¿sí? Transmítese, es lo que quiere decir esta palabra. Encomendar, transmitir es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces transmítesela, pásasela a Dios. Deja que Él arregle esa situación. Ponlo delante de Dios. Tú encomienda eso. Y Dios tiene cuidado de sus hijos. Pero la parte de nosotros es soportar la tentación. Este pasaje, volvamos nuevamente entonces al libro de Santiago. En el capítulo número 1, nuevamente. Y dice el versículo número 12, bendecido por Dios el que resiste la incitación a hacer el mal, porque cuando haya resistido, cuando se mantuvo firme, dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recibirá la corona de vida. Es una promesa de Dios para los que le aman, ¿sí? Esta corona de vida. La corona de vida es como las guirnaldas que se le dan a los deportistas ganadores, ¿sí? La corona de vida no es gloria y honor, no es una gloria y honor en la tierra, sino es una recompensa de vida eterna. Es vivir con Dios para siempre. Es el camino hacia ese círculo de ganadores de Dios, mediante el amor y el permanecer fieles a Dios aún bajo presión. Tenemos nosotros que entender cuál es esta corona de vida que Dios ha prometido a nosotros, a los que permanecemos en su palabra. A los que permanecen firmes en las pruebas, ellos recibirán la corona de vida. Pero fíjese, esta expresión no se refiere únicamente a la vida eterna, por supuesto que se refiere a eso, sino que también a la vida aquí y a la vida ahora, disfrutada más abundante y plenamente. Porque nosotros, ¿verdad? Si nosotros cedemos a la tentación, tenemos una serie de consecuencias. Si caemos en la tentación, vamos a ver más adelante que nos provoca muerte. Eso es lo que trae. Cuando caemos en la tentación, damos lugar al pecado en nuestras vidas y viene la muerte. Cuando nosotros nos mantenemos, ¿sí?, soportamos la tentación, Dios nos bendice. Es una bendición a nuestra vida. Entonces debemos de entender a qué es a lo que se refiere este pasaje. La oportunidad de vivir plenos delante de Dios. Sentir esa satisfacción que da obedecer la palabra de Dios. Y cuando alguien te ofende y se mete contigo, no contestas igual, sino que te acuerdas de que Jesús no hacía eso. Te sientes bendecido. Soportas la tentación.
Soportas la tentación y Dios te bendice. Cuando viene, cuando se te ofrece la mujer mala, la mujer extraña, de la cual también así habla la palabra de Dios, en el caso de los hombres, y saben soportar esa tentación, esa incitación a hacer el mal, Dios los bendice. En su matrimonio permanecen unidos a su mujer, dándole ejemplo a sus hijos. Cuando tú soportas la tentación a tomar un dinero que no es tuyo, aunque es muy fuerte y tú estás pasando por una grande necesidad, Dios te bendice. Y la gente empieza a ver que tú eres una persona honesta. Y te pueden entregar cosas porque te confían. El dinero de su empresa pasa por tus manos y saben que eres una persona honesta. Dios te bendice y puedes vivir en paz, haciendo las cosas, ¿verdad?, como Dios quiere, como es su ejemplo. No hace las cosas equivocadamente, entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, esa corona, las cosas que nosotros luchamos no es nada más por un premio. Mira, el atleta, antes dice la palabra de Dios que el atleta no era coronado, sino luchaba legítimamente. También la palabra de Dios nos dice que el atleta, para poder ser coronado y para poder competir, tenía que abstenerse de muchas cosas. Y los deportistas, para conseguir un premio, pues tienen que tener una vida disciplinada, tienen que abstenerse de muchas cosas. No pueden comer todo lo que quieren, lo que se les antoje, sino que tienen que llevar una dieta especial para ellos. No pueden andarse desvelando, no pueden hacer lo que otras personas hacen, ellos tienen que abstenerse, no pueden tomar alcohol, no pueden hacer muchas cosas, se tienen que abstener para poder competir y para poder ganar aquello por lo que están luchando, ¿sí? Y por la gloria de poder levantar, ¿verdad?, el trofeo. En esos tiempos les ponían una corona, ¿sí?, de guirnaldas, hay una corona entretejida. Y ya ellos luchaban por eso. Para ser el orgullo de ser los campeones, de ser el mejor. Esa era su motivación. Pero nosotros recibimos la corona de vida, la que Dios ha prometido a los que le aman. El que le ama soporta la tentación, aunque es muy difícil. Dios lo bendice, le da la corona de vida en este caso. ¿Sí? Lo premia con una vida apacible, a pesar de los problemas, con una vida en que el cristiano puede tener una vida estable, tiene contentamiento y lo disfruta, está contento y agradecido y conforme con su mujer, con sus hijos, con lo que tiene, lo valora y le da gracias a Dios y no anda buscando afuera lo que ahí tiene en su casa. No anda tomando lo que no es suyo. Disfruta plenamente, vive, ¿sí?, con intensidad. Esa es también una forma en que podemos aplicar esa corona de vida. Esta es una palabra dirigida a los cristianos, a los que están conociendo la palabra de Dios. Y es una palabra para nosotros, los que conocemos la palabra de Dios. No se está refiriendo a una muerte espiritual, porque las personas que no tienen a Dios, que no conocen la palabra, ya están muertos espiritualmente, ¿sí? Si creen en el sacrificio de Dios, de ahí quieren ser sacados. Ahora, cuando el cristiano, ¿verdad?, no soporta la tentación, trae muerte, pero vamos a ver en qué sentido trae muerte, ¿sí? Porque el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, ese ya tiene vida eterna y puede pecar y falla porque no es perfecto, está en una lucha con Dios, pero Dios lo perdona, pero trae consecuencias. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Dice la palabra de Dios en el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga
que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Sí. La incitación de afuera genera el deseo lujurioso por dentro. La concupiscencia, la palabra concupiscencia significa deseo, un deseo muy fuerte. Es algo que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios que cada uno es tentado, es decir, cada uno es incitado a hacer el mal cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las palabras atraído y seducido son términos de cacería, y son términos que se usan en la cacería, y forman una imagen de un cazador o de un pescador que usan carnada para atraer a su presa. Entonces cada uno es tentado, es incitado a hacer el mal cuando de su propia concupiscencia, es decir, de sus propios deseos que trae dentro, de ahí es atraído y seducido. Usted ve al pescador cómo pone un cebo o una carnada, es algo atrayente para pescar. Está el gusanito moviéndose, o ponen un metal muy brilloso que esté destellando ahí los rayos del sol dentro del agua, y el pececillo, ¿verdad?, se acerca y es atraído de ahí, ¿verdad? Y en este caso, el enemigo atrae, seduce a las personas de los mismos deseos que tiene internos. De ahí es atraído y seducido. Entonces, la incitación, fíjese bien, la incitación de afuera de la persona, la incitación de afuera genera el deseo lujurioso por dentro. La concupiscencia concibe y da a luz el pecado, y el pecado trae a luz la muerte. La concupiscencia responde a una tentación que viene de afuera. El pecado es algo engendrado. Aquí Santiago no menciona el papel de Satanás en la tentación, sino que su propósito no es discutir el origen del pecado, sino explicar que la incitación al mal no viene de Dios. Al subrayar la naturaleza interna de la tentación, pues Santiago no les deja excusa alguna a los pecadores. Satanás, ¿verdad?, es de hecho la fuente externa de la tentación, pero nadie le puede culpar de ser responsable de los actos pecaminosos cuyas raíces están dentro de cada individuo. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás es el tentador, pero te tienta de tus propios deseos, de lo que tú tienes dentro, ¿sí? Y después que ha concebido, ¿sí?, todos sufrimos esto de la concupiscencia, y después que ha concebido, es decir, viene la tentación, ¿sí? Y cuando tú caes en la tentación, practicas, cometes el pecado, entonces empieza a haber un proceso en tu vida. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí se nos pone un ejemplo como el de una mujer, ¿verdad?, embarazada. Está haciendo una analogía del embarazo, ¿sí? La concupiscencia, los deseos que tenemos después que han concebido, ¿sí?, da a luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y estamos hablando para un cristiano, estamos hablando para el que conoce la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el que conoce la palabra de Dios, mire, aquí suceden dos cosas: alguien que conoce la palabra de Dios y alguien que le gusta leer la palabra de Dios, inclusive que va a una iglesia, pero que practica el pecado.
Dice la palabra de Dios que él no conoce a Dios. El libro de Juan nos enseña que quien hace así no conoce a Dios, es decir, que esa persona puede estar creyendo que es un hijo de Dios, pero no conoce a Dios, porque practica el pecado. No ha nacido de nuevo. Quizás esa persona sí cree que ha nacido de nuevo, ora en lenguas, ¿sí? Y pone a lo mejor manos sobre los enfermos y sana, echa fuera a los demonios, pero eso no es garantía de que sea un hijo de Dios, porque practica el pecado, ¿sí? Y no es un hijo de Dios, hay muerte espiritual ahí, pero hay el que sí nació de nuevo, el que sí es un hijo de Dios, ¿verdad? Genuinamente, Dios lo sabe, pero que también es una persona que está creciendo y que es imperfecto y que va avanzando y que estamos expuestos y sujetos a equivocarnos y cometemos pecado, ¿sí? Cuando aquí habla de que este pecado, cuando es consumado, trae luz, muerte, fíjese a lo que la palabra de Dios se refiere, no a esa muerte de que lo va a separar de Dios, ¿sí? La palabra nos enseña que Dios es un Dios perdonador y que si usted ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Dios nos perdona y nos limpia, pero vienen consecuencias a nuestra vida, ¿verdad? Una vez que las personas de sus propios deseos, aquello que están soportando ahí y que se vencieron, no soportaron, cayeron, ahora en la tentación, la practicaron, la vivieron, pues ahora esas personas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el pecado siendo consumado da a luz muerte. Y en los mismos ejemplos que se ponía, mira, cuando una persona en el adulterio, ¿sí? En el caso del adulterio, cuando un hombre está siendo provocado por una mujer, está siendo provocado y él trae esa tentación y cae en la tentación, comete ese pecado de adulterio, es infiel a su mujer, da a luz muerte, ese hombre se expone, ¿verdad?, a perder su matrimonio. A pesar de que si ese es un hombre cristiano, un hombre que nació de nuevo y se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios lo puede perdonar y lo limpia de ese pecado que hizo. Pero hay consecuencias que tiene que arrastrar. Quizás su mujer ya no quiera nada con él. Entonces podemos decir que dio a luz muerte, es decir, mató su matrimonio. Ya la mujer no quiere nada con él. Y la mujer tiene esa opción de perdonarlo, de seguir con él o de separarse de él por causa de adulterio. Como hija de Dios puede ser tratada para que perdone, ¿sí? Pero también puede decir, ya no quiero nada con él. Y el pecado, una vez que fue consumado, mató ese matrimonio, mató la confianza. ¿Sabe qué difícil es eso? Cuando los matrimonios viven infidelidad y pues tratan de seguir adelante, de sobreponerse a eso, de perdonarse y luchan. Mató la confianza a ese hombre o la mujer. Ponemos el ejemplo del hombre, pero también hay mujeres infieles. Mataron la confianza. Y cuando ese matrimonio está en intimidad, ¿sí? El que fue víctima del adulterio, ya no quiere tener intimidad con su esposo o con su esposa, porque empieza a acordarse de aquellas cosas. Es decir, empieza una lucha en muchos de los casos. Y el pecado, una vez siendo consumado, da a luz muerte. Se acaba con la confianza. El que dice mentiras, ¿verdad?, está siendo tentado para salir del atolladero, para salir de una situación y dice una mentira, cae en la tentación de decir la mentira, pues empieza ahí hay un proceso ahí, dice, da a luz muerte. Una vez siendo consumado, da a luz muerte, empieza a trabajar aquello
y pierdes la credibilidad, mataste la credibilidad que se te podía tener a ti. Te tienen por mentiroso, aunque tú te arrepientas, le pidas perdón a Dios, Dios te puede perdonar, pero ya mataste, sí. La confianza ya no se cree en ti como antes. Cuando las personas no resisten la tentación, fíjese las consecuencias. Cuando la persona soporta la tentación, Dios lo bendice. Pero cuando cae, hay muerte. ¿Sí? Acaban las personas con muchas cosas. Cuando alguien te maldice, dice la palabra de Dios, Jesús no respondía igual con maldición. Y hay una prueba ahí, una lucha, y caes en la tentación y te pones al tú por tú con las personas y estás acabando, estás matando tu testimonio con las personas que te ven ahí. Mira, en una ocasión en Guzmán, en una iglesia, pues salir llegando los hermanos a la iglesia, cerca las calles aledañas a la iglesia, ¿verdad? Por ahí un carro se le metió a un hermano, ¿verdad? Se le metió, hizo una maniobra que no la tenía que hacer y se para por poco, ¿verdad? Y el otro lo hizo así muy adrede, ¿verdad? Y el hermano le pita, ¿verdad? Y el de adelante pues le pita también, ¿verdad? Y saca la mano y ¿qué? Y el otro pues ¿qué? Y se empiezan a decir cosas y con el claxon hay un lenguaje ahí que entienden mucho los choferes, ¿verdad? Ahí vienen así todo eso, se va uno y el otro se le da por otra calle, ¿verdad? Y ambos iban a la iglesia, por ahí se estacionan ya los dos, ¿verdad? Y ya entran a la iglesia y pues uno viendo al otro, ahí viene, ¿verdad? Y ya se sientan, ¿verdad? Y en la iglesia casi les toca estar sentados juntos. No sé, ya se conocían ellos, lo que no se conocieron fueron los carros. No conocían el carro del hermano, ¿verdad? Y pues ahí ya estaban levantando las manos, ¿verdad? Adorando a Dios después de lo que se había dicho allá. Y imagínense la vergüenza, las cosas que se pierden, ¿verdad? La gente mata muchas cosas cuando cae en la tentación. Y son cosas, ese tipo de tentaciones son así, que no venías pensando en ellas, ¿verdad? No venías pensando, tú vienes muy tranquilo, caminando en la calle, ¿verdad? Muy en paz, y luego pasa un carro, ¿verdad? Tú vienes cantando, ¿verdad? Bueno, es alabarte, Jehová, y cantar, ¿verdad? Y vienes adorando ahí, y te salpica un carro, te dejó todo lleno de lodo, ¿verdad? Y luego de esa boca que estaba saliendo bendición y cantos a nuestro Señor, luego por ahí salen las maldiciones, ¿verdad? Son de esas cosas que suceden así, que no venimos pensando, pero que también nos enseñan qué está pasando dentro de nosotros. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos, de lo que trae dentro, es atraído y seducido, ¿sí? La incitación a hacer las cosas malas viene del diablo, viene de afuera, pero genera, eso de afuera genera el deseo pecaminoso, lujurioso, morboso dentro de ti, de dentro lo genera, ¿sí? Entonces esos deseos conciben, caen en la tentación, se comete el pecado y el pecado trae a luz muerte. La persona se arrepiente, le pide perdón a Dios, pero hay muchas cosas que ya mató y que no trae la bendición de Dios a su vida. Y está esperanzado nada más a la vida eterna, lo cual es grandioso. Es nuestra meta, llegar a la presencia de Dios. Pero aquí somos llamados a andar como Jesús anduvo. Y eso es verdaderamente vida. Y las cosas que nos suceden, la gente que te daña, la gente que busca el mal para ti, encomiéndalos a Dios, encomienda esa causa, esas situaciones, esos motivos, encomiéndaselos, traspásaselos a Dios. Dile: Señor, yo voy a actuar como creo que tú lo hubieras hecho en base a tu palabra,
No voy a contestar maldición con maldición. Yo voy a bendecir. Y yo encomiendo esa causa. Tú trata con esa persona. Tú pon orden ahí en su vida. Y Dios es justo, dice su palabra. Dios Él toma control. Entonces démonos cuenta de qué importante es el mantenernos firmes. Por un lado tenemos la bendición de Dios y por otro lado las consecuencias de muerte. Y aunque nosotros podemos decir tenemos esa misericordia, esa gracia para pedirle perdón a Dios, y si lo haces de corazón Dios te perdona, pero el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Su característica es el cambio de actitud, el que está luchando con eso. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque una vez que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y si eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios. Nadie diga eso, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino más bien entiende que cuando eres tentado, el tentador es Satanás y te tienta de tus propios deseos. De ahí te seduce, te atrae para que caigas en la tentación, cometas el pecado. Una vez que el pecado ha sido consumado, ¿verdad?, da a luz esa muerte. Póngase de pie, hermano, vamos a terminar. Padre, gracias Dios por tu palabra bendita. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, Dios, a poder entender tu palabra, a poder vivir, Dios, tus enseñanzas. Somos bendecidos por ti cuando soportamos, Señor, cuando nos mantenemos firmes en tu palabra, no contestando maldición por maldición. Identificando las tentaciones, Señor, que tienen como propósito tumbarnos. Mantenernos, Señor, para no caer en la tentación de la mujer ajena, de la pornografía. Mantenernos en lo que dice tu palabra. Mantenernos, Señor, de no tomar lo que no es nuestro, de no mentir, de no engañar. Y seremos, dice tu palabra, supremamente bendecidos, porque tú pondrás esa corona de vida. Porque seremos, Señor, como dice tu palabra, como luminares en el mundo, Señor. Luz del mundo, sal de la tierra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Levanta sus manos al Señor. Dígale: Padre, gracias por tu palabra. Fortaléceme en medio de las tentaciones, Señor. Quiero soportar la tentación. Ayúdame a pasar la prueba, Señor.
que las cosas difíciles que vivo, Señor, saquen lo mejor de mí, que no es otra cosa que tu palabra, Señor, en mí. Saquen esas reacciones aprendidas en la palabra. Que la tentación, Señor, no saque el hombre de antes. Ayúdame a vivir, Señor, buscando agradarte, viviendo en tu palabra. Guárdanos de todo mal, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Líbrame de la tentación. Dígale eso a su Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor.